Bien, esta mañana me gustaría seguir un poco con el tema acerca de la cruz. Pero sí que me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos entender profundamente en nuestro corazón lo que ocurrió, lo que pasó en la cruz, el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Pienso que muchas veces los cristianos ya tenemos esto como algo tan normal, algo tan común, que no damos el valor a la sangre de Jesús. Y en esta mañana espero que cada uno podamos encontrar en la cruz el descanso que necesita nuestras vidas. Descansar en lo que Jesús hizo en la cruz. Creo que una de las grandes preocupaciones en nosotros es, por falta del descanso en la cruz, nos preocupamos no solamente por el presente, sino que nos preocupamos por el futuro. Con esto no quiere decir que no debemos tener ciertas preocupaciones, pero sí que cuando nuestra preocupación gira alrededor nuestro, gira alrededor de nuestras necesidades, perdemos de vista lo que Jesús hizo en la cruz. En la cruz Jesús no pensó ni en sí, no pensó en sí mismo. Él pensó en toda la humanidad. Y cuando conocemos el camino de la cruz, cuando estamos en el Señor, algo tiene que brotar de nuestro corazón. No es solamente ocuparnos, preocuparnos por nuestras vidas en el Señor, pero también debemos preocuparnos por aquellos que aún no conocen a Jesús. Y creo que para esto necesitamos un descanso total, una seguridad total en lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, cada área, cada problema, cada situación, y esto no es ser un cobarde, sino todo lo contrario, debemos descansar en el Señor y confiar en el Señor. Hay problemas a veces en nuestros trabajos, hay problemas en nuestras familias, hay problemas en la casa, hay problemas en la universidad y a veces hasta hay problemas en la iglesia. Y muchas veces queremos arreglar todo, pero lo que hacemos es desarreglar nuestro propio corazón. Porque pensamos, hablamos, hacemos muchas veces justo lo contrario de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Jesús en la cruz se entregó por amor a nosotros. La iglesia tenemos que aprender esto. Jesús, Él dijo que tendríamos que aprender de Él. Y creo que a veces estamos aprendiendo de tantas personas, de lo que dicen. Y a veces hasta aprendemos la Biblia, de lo que dice la Biblia. Y usted es un bienaventurado si usted sabe lo que dice la Biblia. Pero aún es más bienaventurado si usted y yo practicamos lo que dice la Biblia. Así que el Señor nos llama a practicar su palabra. Hermanos, en esta mañana tenemos algo muy especial y es la Santa Cena. Yo sé que el Señor, Él es el que limpia su iglesia. Y cuando digo que el Señor limpia su iglesia, no me refiero a que la gente se tiene que marchar de la iglesia porque son pecadores y los que quedan son los mejores. No es así. ¿Sí?
Cuando la Biblia habla de la limpieza en la iglesia, está hablando de la limpieza en nuestros corazones, en nuestras vidas. En cada uno de nosotros es algo personal. Porque aunque se fuera toda la gente y que uno se quedara solo, ni tú ni yo somos perfectos. El único que es perfecto es Dios. Y cuando tenemos nuestra mirada puesta en Dios, y cuando nuestra mirada está puesta en la cruz, hermanos, no nos queda otra cosa sino caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Y no nos queda otra cosa sino ser imitadores de Cristo, seguir a Cristo, lo que Él hizo. Y doy gracias a Dios por el seminario que vamos a tener, que es con respecto a lo que Jesús hizo. Pero cuántas veces solamente pensamos en lo que Él hizo, en la predicación del Evangelio, en la liberación de demonios, en la sanidad de enfermos y en tantas otras cosas que nos parece bien. Y entonces queremos hacer eso, lo que Jesús hizo. Pero ¿cuántos anhelan, cuántos desean hacer lo que Jesús hizo? Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo mismo dice que ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. Y creo que esta es una de las cosas, hermanos, que el cristianismo nos hemos olvidado de esta verdad. Vivimos una religión, vivimos una filosofía, una teoría, pero Dios nos está llamando a hacer su obra y que su obra se manifieste en cada una de nuestras vidas. Hay tantas cosas que nos pueden pasar hasta en la iglesia. Yo he conocido gente que, por ejemplo, si tienen algo en contra de un hermano que está en la alabanza, pues no viene a la hora del culto a la alabanza. Viene a la hora de la predicación. ¿Sí? Uno abre los ojos así, sí. Y otros es al revés. Vienen a la alabanza y luego no viene a la hora de la predicación. ¿Sí? Ahora, esto no es peor que si yo hablo mal de un hermano o de una hermana. El pecado es el mismo. Hay algo en el corazón que tiene que ser arreglado, algo que tiene que cambiar, hay algo que tiene que ser transformado. Y tanto unos como otros, en acciones muy diferentes, podemos estar pecando delante del Señor. Por eso en esta mañana, al participar del pan y del vino, que vamos a hacerlo, debemos hacer esto con nuestro corazón quebrantado delante de Dios. Y si realmente hay algo que está impidiendo nuestro crecimiento espiritual, si seguimos en nuestras amarguras, nuestras tristezas, nuestras complicaciones mentales, algo necesita ser cambiado en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana para obrar en cada una de nuestras vidas. Quizás hay áreas que tú funcionas bien, en otras yo funciono bien, pero quizás hay áreas que necesitamos que Dios venga y intervenga en nuestro corazón y en nuestras vidas. Así que cuando hablamos y hablábamos en estos días acerca de la cruz, hablamos acerca de los dones, de las promesas de Dios, y todo esto es bonito y necesario que lo podamos conocer, pero no es menos necesario y no es menos hermoso cuando hablamos acerca de nuestra entrega total a Jesús. En 2 Corintios capítulo 12, hablamos de las maravillas de Dios, del poder de Dios.
Como decía el domingo pasado, hay muchos que les gusta más 1 Corintios que 2 Corintios. Porque en 1 Corintios vemos más acerca de las promesas, de los dones, pero en 2 Corintios vemos más ese trato que Dios tiene con cada uno de nosotros y con la iglesia. Ese rendir nuestras vidas al Señor. Así que en el capítulo 12, versículo 7, hay un versículo que lo conocemos todos, y estas son palabras de Pablo. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Hay varias opiniones acerca de este aguijón, ¿sí? Pero realmente no sabemos. Ahora, lo que dice la carne, yo no sé si se refiere al físico o si se refiere a la carne en lo espiritual. Pero sea de una forma o sea de otra, cuando andamos y caminamos en el Señor, y cuando nuestro corazón descansa en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, cuando hay un descanso total, yo sé que Dios es más que suficiente para mi vida. Y tú lo tienes que saber también. Él es más que suficiente. Quiere decir que yo no puedo ni debo añadir nada. Tengo que descansar en Él. Mis ojos tienen que estar puestos en Él. Creer en su palabra. Pase lo que pase, afuera de mí y en mí. Por eso cuántas personas a veces han visto la mano de Dios de una forma milagrosa en sus vidas, con sanidades, con prosperidad y con tantas otras cosas, y han alabado al Señor y han glorificado al Señor, pero cuando les ha venido algo de repente sobre sus vidas, un caos. Y empiezan las preguntas: ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Sí? Pero déjeme y permíteme decirle algo en estos días. Dios está levantando hombres y mujeres que estén dispuestos a avergonzar al diablo. Y para esto podíamos ir a muchas citas bíblicas y personajes bíblicos, pero tenemos uno que es fundamental y es Job. Job, él avergonzó al diablo. El diablo le pidió a Dios la vida de Job y Dios le dijo: está bien, pero no le toques su vida. Y todos conocemos, ¿no es cierto?, el estado de Job. Un hombre rico, un hombre temeroso de Dios, un hombre que disfrutaba de abundancia, de prosperidad. Pero en un momento dado en su vida, todo se vino abajo. Y hasta el punto que la esposa dijo: maldice a tu Dios. Pero ¿por qué todavía sigues amando a Dios? ¿Por qué sigues escuchando a Dios? ¿Por qué sigues obedeciendo a Dios? Pero Job no le hizo caso a la voz de su esposa, sino que él creyó en su Dios. Y su estado fue crítico. Y no hay cosa peor para una persona que haya vivido en superabundancia y que en un momento dado de la vida queda sin nada. Yo he pasado esto no personalmente, pero en mi familia, con mi papá. Su padre era un
terrateniente. Y cuando murió su papá, mi papá tenía 8 años. Su abuelo, o sea, mi bisabuelo, cuando murió su hijo, se volvió loco, porque su hijo era era el que organizaba todo en la familia, en la casa, en las fincas y todo lo que tenían. Y mi abuelo o mi bisabuelo se desorientó de tal manera que empezó a hacer aval de todo el mundo. La gente venía y bueno, y présteme algo o avale algo que voy a comprar. Y mi bisabuelo pues así lo hizo. Y en poco tiempo se quedó sin nada. Mi papá tenía 8 años. Me acuerdo de verlo llorar algunas veces. Pero sí que sé que desde que él se entregó al Señor, nunca renunció de su Dios. Quizás tus hijos, mis hijos, tu familia, mi familia, tus amigos, mis amigos, quieren ver esto en ti y en mí. Y quizás Dios te ha elegido y me ha elegido para avergonzar al diablo. Porque con riquezas o sin riquezas, con bienes o sin bienes, con salud o sin salud, pero nos mantenemos firmes en el Señor. Y esto creo, hermanos, que esto tiene que hacer algo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que Pablo, él tenía ese aguijón que estaba allí, pero él sabía en quién había creído. Y hay algo que más allá de una costumbre que podemos tener de hacer la Santa Cena, más allá de esto, o de un recuerdo de la muerte del Señor, tenemos que tener algo muy presente en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y es que nuestro Redentor vive. Jesús está vivo. Hermanos, no nos podemos gloriar en nada de nosotros. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, y hasta la misma vida, es por la gracia de Dios. Cuando Dios nos usa, cuando Dios nos utiliza, todo es para su gloria y para su honra. Y si alguna vez tú o yo tenemos ahí como un aguijón, quiero decirte lo que Dios le dijo a Pablo. El versículo 8 en adelante dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Quizás tú también estás orando algo y quizás es el momento que te des cuenta y que yo me dé cuenta que pase lo que pase, yo debo servir al Señor con integridad, que no soy mejor que nadie, que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, algo en profundidad, y ese aguijón nos ayuda a no enaltecernos. Pues, ¿sabes lo que te dice el Señor y lo que me dice a mí? Y me ha dicho: bástate mi gracia.
¿Estás satisfecho con la gracia del Señor? ¿Te gozas por la gracia del Señor? ¿Estamos utilizando bien la gracia del Señor? Todo, absolutamente todo lo que tenemos es por su gracia. No es por lo que valgo, sino por lo que Él es, por lo que Él hizo. No sé cuál es tu aflicción, no sé cuál es tu aguijón, pero quiero decirte en esta mañana, bástate la gracia del Señor. No te alejes de la gracia del Señor. Que la falta de salud no te aleje de la gracia del Señor. Que la falta de recursos económicos no nos aleje de la gracia del Señor. Que los deseos de la carne no nos aleje de la gracia del Señor. Hay tantas cosas apetitosas a nuestra vista, pero nos alejan de la gracia del Señor. Más que nunca tenemos que vivir en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Basta su gracia. Su gracia es suficiente para ti y para mí. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Hoy tenemos aquí a la pastora Manoli y ahí está tomando sus apuntes. Pero, sí, amén. Pero qué bendición, Pastor Miguel, y sus debilidades físicas. Pero aunque su cuerpo haya estado pasando por un proceso difícil, duro, pero la gracia del Señor ha sido y es suficiente. La gracia del Señor. Y nos alegramos de verlos aquí esta mañana. Aleluya. Y damos gracias a Dios por esa gracia infinita, esa gracia gloriosa. Y yo los conozco bien a ellos. No se han gloriado, sino que han aceptado la gracia del Señor. Hermanos, aún en nuestras debilidades, que sepamos esto, lo que dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esos momentos que te agarran, sí, no sé si a alguno le agarra esto, pero que a veces ves las situaciones, te ves impotente, no puedes hacer nada, y te agarran unas ganas de llorar. Sí, algunos quizás han tenido esa enseñanza, sobre todo los hombres, que los padres a lo mejor le han dicho, los hombres no lloran. Ojalá lloraran. Y más. El gran problema de los hombres a veces es eso. Es que la dureza de nuestro corazón no nos da para llorar. Pero ¿sabe cuando nos sentimos impotentes? Débiles, ¿qué hacemos? Nos enfrentamos a luchas, a dificultades, a situaciones dificilísimas. Pero cuando estamos en la gracia del Señor, tenemos un recurso y es la cruz. Lo que pasó en la cruz, lo que sucedió en la cruz. Y sabemos que de allí la gracia de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas. Y de allí viene lo que cada uno de nosotros necesitamos. Él es nuestro refugio. Así que Pablo
Dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Sabes? ¿Nunca te han dicho que no vales? ¿Hay alguien aquí que hay alguien aquí que alguna vez alguien le haya dicho, no vales? A ver. ¿Sí? ¿No sirves? No te enojes por eso. No nos enojemos por eso. Tienes algo clave en tu vida, yo tengo algo clave en mi vida, que no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el diablo, la gracia de mi Dios es suficiente. Aleluya. Y hermanos, Dios quiere levantar a su iglesia, Dios quiere levantar nuestras vidas, Dios quiere levantar los ministerios, los dones, los talentos, pero tiene que estar basados en la gracia del Señor. Porque si no está en la gracia del Señor, aquí estamos nosotros, ¿no es cierto? Sí, pero no, necesitamos la gracia de Dios. Y se ve que Pablo, pues él había aprendido esto. ¿Y sabe para qué? Dice, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. El orgullo, la vanagloria nos alejan del reposo de Cristo. Nos alejan de la cruz. Nos alejan de la presencia de Dios. Nos aleja de la gracia de Dios. Y si hay algo que la iglesia tiene que entender cada vez más, es que somos salvos por gracia. No por las buenas obras, sino por gracia. Por lo que Jesús hizo en la cruz. No para que hagamos todo lo que queramos, sino que su palabra, su voluntad, fluya a través de nuestras vidas. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Esto le pasa a usted? ¿Le pasa a usted, se goza en las debilidades? Ay, ay, ay. A la mínima que algo hay una debilidad ahí, seguida ¿y por qué? ¿No hay otros peores que yo? Si hay algo que me cuesta es esto, gozarme en las debilidades. Pero estoy aprendiendo. Y quiero seguir aprendiendo. Porque mis reacciones, mi forma, muchas veces de hablar, de decir, es porque no hay gozo en mi corazón por mis debilidades. Y cuando decimos, o cuando Pablo dice las debilidades, no está hablando de las debilidades del pecado, ¿no? Porque algunos dicen, soy tan débil, pues que me emborracho. Pero la gracia de Dios me basta para volver a tomar otra vez. No, no. No es eso. Las debilidades es algo más profundo. Y mire lo que dice Pablo, sus debilidades, me gozo en las debilidades, en insultos. Hola. ¿Usted está aquí o está afuera? ¿Ah? ¿Le han insultado alguna vez? ¿Y qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos insultan? Bueno, guárdeselo. ¿Eh?
en necesidades. Hermanos, esto está en la Biblia, esto es bíblico. Esto fue lo que pasó a un gran apóstol, Pablo. No era un apóstol de que caminaba en los transportes de más lujo. No era un apóstol que estaba viviendo en una mansión. Era un hombre que estaba dispuesto a sufrir por amor a Cristo. Era un hombre que estaba dispuesto a sufrir por el evangelio. Este era Pablo. Por eso no puede entender cuántas denuncias hay entre algunos líderes religiosos unos contra otros. No puede entender las competencias. A ver quién es más próspero. Y cuanto más dinero tiene, parece que eres más espiritual. Pablo no nos habla nada de esto. Y no estoy en contra que haya gente que pueda vivir bien y estar en el Señor. Pero Pablo se gozaba en esto, en insultos, en necesidades. Y usted lo sabe también como yo. Cuando tenía que trabajar con sus manos, lo hacía. Y no para él, para que no faltara con los que estaba con él. Tremendo. Porque si él hubiera seguido siendo un religioso, no le faltaba nada. Si él no se hubiera convertido a Cristo, no le hubiera hecho falta nada, lo tenía todo. Bien visto, próspero, todo lo tenía en sus manos. Pero fue convertirse a Cristo y la cosa cambió. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, hermana, no te dejes engañar por el diablo. No te dejes engañar por la religión. Cuando tú eres débil, entonces eres fuerte en el Señor. Pero no débil por el pecado que has cometido, sino que cuando tú resistes al pecado, cuando resistimos a la tentación, cuando resistimos a los deseos de la carne, cuando resistimos a la influencia del mundo, entonces somos fuertes en el Señor. Aleluya. Su gracia es suficiente para nosotros. Y algo tan que quebranta mi corazón. Estas palabras de Pablo, el versículo 11. He sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Hombre deshecho, cansado. Había sido castigado, maltratado, por amor a la iglesia, por amor al pueblo. Y él también era carne. Llegó un momento que él mismo se tuvo que enfrentar con algunos y decir cuál era su ministerio. Pero no lo ha demostrado con cosas humanas, ni con sabiduría humana, como hemos leído y hemos dicho la semana pasada, lo que está en 1 Corintios, sino cuando él fue a los Corintios, no fue con sabiduría humana, sino que fue con el poder de Dios. Pero aún así, la iglesia le costaba reconocer la obra de Dios en un hombre que si bien había sido bien instruido, pero que él era débil. Y por eso dice, he sido necio al gloriarme por vosotros. Me obligasteis a ello. Ahí Pablo se ve que ya no daba más. Yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos
Y ahí le pone entre comillas, ¿no? La Biblia dice: en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. ¿Por qué? ¿Y en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. Estas no son palabras del pastor Emanuel Ferradura a la iglesia. No. Esto era aún no he llegado a eso, gracias a Dios. No sé si algún día va a llegar, pero no he llegado. Yo tengo que dar gracias a Dios por la iglesia. Bendigo a esta iglesia en el nombre de Jesús. Pero hasta eso Pablo estuvo dispuesto a hacerlo, aunque en un momento le salió el Saulo, ¿no? Sí. Hermanos, pase lo que pase, la gracia del Señor es suficiente. ¿Sabe? Yo estaba pensando algo. Y estaba pensando al ver tanta gente hablando de que tal país ya no va a ser igual, que la revolución espiritual, que las cosas y ahora ya todo cambia, que todo va a ser mucho mejor, ¿no? Y yo oro mucho por esto, porque entiendo que el mundo puede estar engañado, pero no hay cosa peor que la iglesia esté equivocada. Porque la iglesia muchas veces seguimos en la misma corriente del mundo, ¿sí? Los mismos pensamientos, los mismos deseos. Pero yo quiero decirles algo, que todo lo que está escrito en la Biblia para los últimos tiempos, nadie lo va a quitar, ¿eh? No hay ningún apóstol de este tiempo ni del tiempo futuro que puede quitar lo que está escrito aquí de lo que va a pasar. ¿Sí? Y sabe lo que tenemos que estar es preparados en el Señor. Porque venga lo que venga, que nosotros podamos descansar en la cruz de Cristo. Que podamos descansar en la gracia de Dios. Que podamos resistir al diablo en el nombre de Jesús. Que Satanás sea avergonzado en el nombre de Jesús. Así como fue como Job, esa pequeña luz que se levantó en medio de la oscuridad. Sus amigos y toda la gente, olvídate de tu Dios. Pero sin embargo él se agarró a Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Usted lo sabe. Que su estado fue mejor, su último estado fue mejor que el primero. Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Yo quiero decirte, iglesia, pasemos por lo que pasemos, nuestro estado va a ser mejor que el primero. Aleluya. Va a ser mejor. Por lo menos algún día estaremos en la presencia del Rey, del gran yo soy, del Señor Todopoderoso, que ha manifestado su gracia y que ha cubierto nuestras vidas con su gracia. Aleluya. La cruz. A veces queremos lo de Dios, pero queremos seguir aferrados a lo nuestro. ¿Sí o no? Es el tiempo de decirle sí y amén al Señor. Lo que Él pida de nuestro corazón.
Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y tomemos cuidado con esto, hermanos. Dice en el versículo 18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Sí, dilo fuerte, por mí, por mí. Sí, se entregó por nosotros. Hermanos, las cosas viejas ya pasaron. He aquí el Señor los hace todas nuevas. No es tiempo de reconstruir el pasado. O sea, de vivir al pecado. No. Nosotros no somos hijos del pecado, somos hijos de Dios. Aleluya. Aunque tú y yo no tengamos fuerza, pero su gracia es suficiente. Filipenses capítulo 4. Y versículo 13 dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por muy dura que sea la lucha, por muy dura que sea la batalla, tú puedes. En Cristo. En tus fuerzas no. En mis fuerzas no. Pero en Cristo sí podemos. Aleluya. Así que todo, absolutamente todo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bueno es Dios. Romanos capítulo 15. Aleluya. Hermanos, yo siento esto en mi corazón, que en esta mañana barreras tienen que caer, muros tienen que desaparecer. Y esto yo no lo puedo hacer por ti. Puedo orar por ti, puedo estar contigo en la oración, pero esta tiene que ser una decisión en nuestros corazones. Si realmente quieres ser un vencedor en Cristo Jesús, tienes que descansar en la cruz. ¿Cuántas veces hemos dejado de perdonar porque hemos perdonado 2 veces, 1 vez, 3 veces y decimos, y otra vez tengo que perdonar? No, ya no tengo confianza. Porque son muchas veces. ¿Nunca le ha pasado esto a usted? ¿Le ha perdonado 1 vez, 2 veces, 3? Ay, ay, ay. Ahora, ¿sabe cuántas veces hay que perdonar según las Escrituras? ¿Cuántas? ¿Y cuántas son?
¿Y cuántas son? 490. Ah, 70 veces 7. Sí. ¿Está usted equivocado o estoy yo? ¿Cuántos son? Bueno. ¿Usted tuvo que hacer eso alguna vez? De perdonar tantas veces en el día, porque es en el día. Sí, yo creo que no en toda la vida uno, pero bueno, pero en el día, ¿usted hizo alguna vez ese ejercicio de perdonar 70 veces 7? No, no nos falta nada, ¿no? Qué duro, qué difícil. Sea débil. Porque cuando perdonamos es porque algo nos ha afectado, algo nos hizo daño, alguna acusación, alguna persecución, que era lo que Pablo dijo, soy débil en esto. Romanos 15. Y el versículo 18, el 17, 18 y 19 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para conducir a gentiles a la obediencia. Y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Querido hermano, querida hermana, a donde usted vaya, a donde yo voy, no importa dónde estemos, allí tenemos que ser fragancia de Cristo. Allí tenemos que predicar a Cristo. Y a veces no es ni con palabras, con nuestros hechos. Tenemos que predicar a Cristo. Termino y voy a pedir, sí, Pastor Miguel, ¿cómo estás? Para venir hasta la mesa. Mi señora, 1 Corintios 10. Versículos 23 y 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Es lícito uno estar enfadado con el hermano? Salud. Es lícito. Y hasta enojarse con el hermano. Es lícito. ¿Sí? Pero dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos soles se ponen sobre nuestro enojo? Un día, otro día, y otro día, y otro día, y ahí está el enojo. Es lícito, pero luego hay algo más profundo, y es que no todo nos conviene.
¿Sabe por qué? Porque al estar enojado con el hermano o con quien sea, el hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, esto no edifica. Porque a veces hay gente, abrimos nuestra boca, ¿no es cierto? Y podemos hablar de esto. Bueno, es lícito. Soy humano, sí. Pero no te conviene ni a ti ni a mí. Y nosotros lo que tenemos que buscar es lo que nos edifica. Hermano, la iglesia del Señor tiene que ser edificada. Así que dice todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si sabes que hay algo que no edifica, córtalo en el nombre de Jesús. Aunque sufras, aunque se te vaya a debilitar y me van a decir que soy no sé, un torpe, no importa. Cada vez que tú perdonas, tú estás edificando. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuántos pueden decir amén?